Seguramente lo has visto decenas de veces en películas, series y videojuegos. Un héroe esbelto con un arco, silencioso, frío, como un francotirador moderno. Con un solo movimiento, envía una flecha directamente al blanco, derriba a un enemigo de su caballo, le arrebata el arma de las manos o le arranca el yelmo de la cabeza desde una distancia de 100 metros. Todo esto parece impresionante, emocionante, pero completamente irreal. En este vídeo, exploraremos quién era realmente el arquero medieval, qué podía y qué no podía hacer, y por qué su verdadera fuerza no tenía nada que ver con la imagen romántica del guerrero solitario en el campo de batalla. Nos basaremos en crónicas, hallazgos arqueológicos, pruebas balísticas, reconstrucciones y sentido común, para luego discutir por qué la cultura popular prefirió un mito atractivo en lugar de una verdad incómoda. El arquero medieval no era un tirador preciso. Su objetivo no era eliminar oficiales con puntería quirúrgica, derribar enemigos con precisión milimétrica ni participar en duelos a distancia. Su tarea era generar una amenaza masiva, cubrir una zona del campo con una lluvia de flechas, quebrar el espíritu de lucha del enemigo y desorganizar sus formaciones de combate. El arquero era un instrumento de destrucción masiva, no un héroe solitario. Las batallas solían desarrollarse así. En primera línea, guerreros con escudos. Detrás, una formación compacta de arqueros. Bajo las órdenes de los oficiales, disparaban salva tras salva, cubriendo un sector del campo con flechas. No apuntaban a un enemigo específico, sino en dirección al ejército rival. El impacto se lograba gracias a la densidad del fuego, no a la precisión. Incluso si de 100 flechas solo 5 acertaban, eso bastaba para frustrar un avance. Tomemos como ejemplo la batalla de Azincourt en el año 1415. El ejército inglés, superado en número por los franceses, contaba con unos 5.000 arqueros. Según testimonios de la época, lanzaban hasta 60.000 flechas por minuto. Esto convertía a la primera línea francesa en un matadero. Sin embargo, no todas las flechas eran letales. La distancia, el ángulo, el viento y el movimiento del objetivo reducían su eficacia. Pero un bombardeo continuo y masivo hacía que el enemigo perdiera su formación, entrara en pánico, retrocediera o pereciera bajo los cascos de su propia caballería. Las pruebas con réplicas exactas de arcos ingleses, conocidos como arcos largos, demostraron que, con una tensión de la cuerda de 50 kilogramos, una flecha puede recorrer 200 metros en 4 a 6 segundos. Pero a esa distancia, acertar a una persona es casi imposible, y atravesar una armadura, aún menos. La distancia real de combate era de 50 a 70 metros. A ese rango, la flecha mantenía su poder de penetración y una precisión aceptable. Aún así, no se trataba de disparar al ojo o al cuello, sino al torso o simplemente en dirección al enemigo. La idea de que un arquero, corriendo, podía acertar en el ojo de un rival es pura fantasía. En realidad, un arquero agotado, jadeante, con las manos sudadas, disparaba a un ritmo frenético, a menudo a ojo, en arco, siguiendo órdenes, no por iniciativa propia. Los disparos se hacían en trayectoria parabólica, lo que permitía golpear al enemigo desde arriba, donde la protección era mínima. Los escudos, sostenidos al frente, no servían de mucho. A menudo se usaba un sistema de salvas alternadas. Mientras una línea disparaba, la otra se preparaba. Así, el enemigo quedaba bajo un fuego constante, como una tormenta que no le permitía levantar la cabeza. La eficacia de este bombardeo generó contramedidas. Entre los siglos X y XI, surgieron yelmos con puntas afiladas que favorecían el desvío de las flechas, armaduras con protección multicapa y escudos con refuerzos metálicos. Todo esto reducía la letalidad de las flechas. Los arqueros, a su vez, comenzaron a usar diferentes puntas, estrechas y perforantes para atravesar cotas de malla, anchas para infligir heridas graves en zonas desprotegidas, y silbantes para desmoralizar al enemigo. Era un enfrentamiento tecnológico bien pensado. Los cronistas de la época comparaban una salva de arqueros con un trueno o un granizo golpeando un tejado. El silbido de las flechas, los impactos contra el metal, los gemidos de los heridos y los relinchos de los caballos creaban un escenario sonoro aterrador. A menudo, el pánico era más devastador que las heridas mismas. Los caballos, un recurso clave en las batallas medievales, sufrían especialmente. Un caballo caído desbarataba la formación, derribaba al jinete y dificultaba la retirada. Disparar a los caballos era una táctica estratégica. ¿Existía el disparo preciso? Sí, pero era raro. Durante los asedios, en las murallas de un castillo, cuando el enemigo estaba a 20 o 30 metros,
Los arqueros apuntaban a figuras específicas, como comandantes o portaestandartes. Pero incluso entonces, no disparaban al ojo, sino a partes grandes del cuerpo. La precisión era secundaria, lo importante era acertar. En el mundo oriental, como entre los mongoles y los turcos, se usaban arcos compuestos ligeros. Sus arqueros, a caballo, disparaban al galope, incluso hacia atrás, en la famosa técnica del disparo parto. Pero tampoco aquí se buscaba una precisión quirúrgica. Su fuerza radicaba en la movilidad, la velocidad y el movimiento constante. No eran solo arqueros, sino especialistas en guerra psicológica que desorganizaban, desmoralizaban y agotaban al enemigo, forzándolo a cometer errores. Sus salvas no mataban tanto como quebraban la resistencia. Convertirse en arquero no era solo tomar un arco. En Inglaterra, desde el siglo XIV, por mandato real, todos los hombres debían practicar tiro con arco desde niños, como parte del sistema de defensa. Los esqueletos hallados en el barco hundido Mary Rose muestran deformaciones en los hombros y la columna por años de esfuerzo físico. Un arquero se forjaba con el tiempo, desarrollando los músculos de la espalda, los brazos y el torso. Aprendía a disparar 10 a 12 flechas por minuto sin perder el ritmo. No cazaba, trabajaba. Las flechas no eran baratas. Su fabricación requería astas rectas, generalmente de fresno, plumas, a menudo de ganso, puntas forjadas, pegamento y resina. Era un trabajo artesanal. Antes de una batalla, un arquero recibía entre 60 y 100 flechas. Muchas se perdían, pero se recogían, reparaban y almacenaban. La economía de las flechas estaba cuidadosamente organizada. Con la llegada de las armas de fuego, mucho cambió, pero el principio se mantuvo. Los mosqueteros del siglo XV disparaban en salvas contra áreas, no contra blancos específicos. El mosquete era impreciso y lento de recargar, pero generaba un fuego denso. El enemigo quedaba bajo una tormenta de humo, estruendo y plomo. El concepto seguía siendo el mismo: escala, ritmo, presión. La cultura popular creó una imagen conveniente, espectacular, memorable, atractiva. Héroes como Robin Hood o asesinos ficticios disparan con una puntería y gracia sobrehumanas. Se mueven por el campo de batalla como personajes de cómic, eliminando enemigos con disparos a la cabeza desde 100 metros, venciendo a ejércitos superiores con un solo arco. Es bello en pantalla, vende, genera admiración y ganas de imitar. Pero la historia real es muy diferente. El arquero real no era un solitario, ni un héroe, ni un francotirador. Era parte de una máquina de guerra. Estaba en formación junto a otros como él, agotados, sucios, con manos callosas, hombros irritados y espaldas tensas por el esfuerzo. Disparaba no por gloria, sino por deber, porque lo habían entrenado desde niño. No elegía su blanco, sino que seguía órdenes. Lanzaba decenas de flechas por minuto sin detenerse hasta que comenzaba el combate cuerpo a cuerpo. Su arma no era la precisión, sino la escala. Su fuerza no estaba en hazañas individuales, sino en el ritmo, en la densidad de las salvas, en que a su lado había cientos como él. Eso lo hacía temible, no un héroe, sino un engranaje en el sistema, y por eso, verdaderamente aterrador. Si te gustó, suscríbete. Aquí contamos no solo mitos, sino cómo fue la historia de verdad. Clara, directa y sin adornos. Y ahora, una pregunta para ti. Imagina que estás en la Edad Media, frente a una elección. ¿Serías un arquero en formación o un caballero a caballo? ¿Qué elegirías y por qué? Escribe aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión.